un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Te saludo muy especialmente una vez más en este tiempo de devocional en casa, tiempo en el que leemos la palabra del Señor y respondemos en la oración. Mi nombre es Cristian Peña y tengo el gusto de acompañarte en estos minutos de devocional. Bueno, la historia que nos corresponde el día de hoy es la historia que está registrada en el libro de Éxodo, desde el capítulo 13, verso 17, hasta el 14, verso 31, que es prácticamente todo el capítulo. No vamos a leer toda la historia, pero déjame precisar lo siguiente para poner un poquito en contexto y que podamos entender mejor a qué vamos a hacer referencia el día de hoy. Bueno, esta es la historia en la que se nos cuenta la famosa y extraordinaria salida del pueblo de Israel de Egipto. Por tantos años este pueblo estuvo en la esclavitud. Dios levantó un hombre como Moisés para liderar y guiar al pueblo que el Señor escogió para sí y llevarlos a una tierra, como la palabra nos dice, una tierra que fluía leche y miel. En esa salida nos cuenta esta historia el día de hoy, que Israel fue guiado de manera maravillosa y extraordinaria por el Señor, cuando en el día una columna de nube los guiaba y en la noche una columna de fuego. Pero también nos cuenta esta historia que Faraón y su ejército se enfurecieron al pensar que habían dejado salir a Israel. Así que ellos van a perseguir a los israelitas por el desierto y llegan a ese punto casi crítico cuando Israel no tenía escapatoria, porque detrás venían los egipcios persiguiéndolos y enfrente ellos se encontraron con el mar. Entonces este es el contexto y a partir de ahí voy a leer esta historia que seguramente para muchos de nosotros es conocida, pero que nos hace muy bien volver a leerla y dejar que el Señor una vez más nos hable como su palabra, que es inagotable a nosotros hoy. Así que leo desde el verso 21, capítulo 14. Dice así la palabra del Señor: Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor, por medio de un fuerte viento del este que sopló toda la noche, hizo que el mar se retirara y cambió el mar en tierra seca. Así quedaron divididas las aguas. Los israelitas entraron por en medio del mar en seco, y las aguas les eran como muro a su derecha y a su izquierda. Entonces los egipcios reanudaron la persecución y entraron tras ellos en medio del mar todos los caballos de Faraón, sus carros y sus jinetes. A la vigilia de la mañana, eso es las 2 a 6 a.m., el Señor miró el ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión en el ejército de los egipcios y entorpeció las ruedas de sus carros e hizo que avanzaran con dificultad. Entonces los egipcios dijeron: huyamos ante Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Entonces el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y su caballería. Y Moisés extendió su mano sobre el mar, y al amanecer el mar regresó a su estado normal, y los egipcios al huir se encontraban con él. Así derribó el Señor a los egipcios en medio del mar. Bueno, vamos a dejar hasta ahí esta historia. Te invito para que escuchemos esta primera canción y así nos introducimos a nuestro acróstico casa. En el sol, en el inmenso cielo, en la luz, en mi voz, en lo que haces, manifiestas tu gloria de todo, eres Dios. A los montes se derriten al verte a tu voz, huirán, nada puede
quiero alabarte por siempre y siempre solo a ti. En esta primera palabra de confesión, pues cuando uno lee esta historia, hay elementos, digamos, tan sorprendentes. Por un lado, pues está la manera poderosa en la que Dios liberó a Israel. Uno se pone a pensar cómo fue para estos israelitas ver la mano del Señor sacándoles de esa manera las plagas, las 10 plagas o 10 señales de Dios tan poderosas mostraron su autoridad sobre Faraón y todo lo que representaba Egipto para ellos. Era la nación de gran poder de dioses, pero Dios los liberó y mostró que Él estaba por encima de todos ellos. Pero especialmente cuando yo pensaba un poquito en eso, ¿cómo sería la manera en la que esa nube, esa columna de nube los guiaba en el día y la columna de fuego los guiaba en la noche? Eso tenía que ser todo un espectáculo. Y yo creo que sin lugar a dudas Dios estaba mostrando su cuidado, su protección, su compromiso con este pueblo que era un pueblo pequeño y significante ante las naciones, pero que el Dios había colocado su mirada allí. Lo interesante, y en lo que quisiera que podamos pensar a modo de confesión, cómo nos identificamos nosotros con este pueblo, es que cuando los egipcios los estaban persiguiendo y ellos se encontraron frente al mar, lo que sobrevino a sus corazones fue un temor que los invadió y los llevó a la queja, los llevó a la desconfianza en el Señor. Ellos habían visto los poderes de Dios actuando. Ellos habían visto la manera milagrosa en la que Dios los guiaba por el desierto. De hecho, nos dice que la nube y la columna impedía que los egipcios se acercaran a ellos. Sin embargo, a pesar de todas esas demostraciones de poder, de amor, de fidelidad, no fueron suficientes para un pueblo que a la primera situación de adversidad ellos cayeron en la ingratitud. Es más, las palabras que le dicen a Moisés es: ¿acaso, versículo 11, no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera, sacándonos de Egipto? Lo que ellos habían agradecido y celebrado ahora era un motivo de queja, de murmuración. Y esta es la primera de muchas de las que el pueblo va a hacer a lo largo de este libro de Éxodo. Pero pues nosotros no podemos sentarnos simplemente a señalar a Israel y decir qué barbaridad este pueblo. Creo que también nosotros caemos en este mismo pecado, el pecado de desconfianza, que a pesar que hemos visto obrar al Señor de tantas maneras, que hemos visto su amor, no hay amor más grande que la muestra de nuestro Señor Jesucristo, quien se entregó en la cruz por nosotros, quien vino a este mundo por nuestro pecado. No hay mayor evidencia del amor, del compromiso, de la fidelidad de Dios. Y otras tantas señales que podríamos hablar, que con seguridad pueden venir en este momento a tu mente, viendo la manera sorprendente en las que Dios ha actuado, pero que a pesar de eso, tantas veces nosotros caemos en desconfianza. Yo creo que muchas veces esa desconfianza nos conduce a la ingratitud hacia Dios, hacia la queja, hacia la murmuración. Seguramente en estos días recientes o apenas hace unas pocas horas, tú has caído en este pecado de desconfiar del Señor, de dudar de Él, de cuestionar lo que está haciendo, de enfrascarnos en nuestras luchas y nuestras preocupaciones y quitar nuestra mirada de Dios, pensando que nosotros lo haríamos mejor, que quizá nosotros tendríamos más sabiduría inclusive que Dios cuando cuestionamos al Señor de esta manera. Así que te invito para que allí donde estás
podamos orar y pedir al Señor que nos perdone, porque también nosotros, como este pueblo, hemos caído en desconfianza, ingratitud, murmuración hacia nuestro Dios. Señor, nos humillamos delante de ti y con un corazón que reconoce que somos pecadores, venimos en esta hora a suplicarte, Señor, que por favor tú nos perdones. Tú conoces muy bien las veces en las que nosotros nos volteamos hacia ti para quejarnos, para cuestionar lo que tú haces. Tú conoces bien, Señor, que ante situaciones adversas nosotros proferimos palabras de desconfianza, palabras de ingratitud, Señor, olvidando por completo lo que tú has hecho. Hoy queremos pedirte que nos perdones. Perdónanos, Señor, esas actitudes y reacciones pecaminosas que hemos tenido, en las cuales no te hemos glorificado, ni con nuestros pensamientos, ni con nuestras palabras, ni con nuestras acciones, a tal punto que tantas veces nos hemos comportado como incrédulos, como huérfanos, Señor. Por favor, limpia nuestros corazones. Nosotros nos acercamos a ti con esta confianza que tú nos das, de que solo a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo tenemos entrada a ti, Señor, para perdón de nuestros pecados. Te lo pedimos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, te invito a escuchar la siguiente canción y regresamos a la siguiente palabra. Me conoces desde antes de nacer, me hiciste para ti. Me has llamado a hacer luz, a brillar, no me puedo esconder. O sea, habitar en el extremo del mar, aún allí me guiarás. Oh, tu grandeza no puedo comprender. Eres Dios, Dios real, Señor de cielo y mar. Toda rodilla se doble y alabe. Enséñame a vivir, quiero alabarte por siempre y siempre solo a ti. En nuestra segunda palabra de adoración, aquí es donde miramos al Señor, pues yo creo que aquí hay una enorme lista, pero quisiera llamar la atención sobre lo que Dios hace en esta historia. En primer lugar, yo quiero resaltar que a pesar de este pueblo y su condición, su queja, Dios no los desechó. Y más bien nosotros encontramos que Dios es un Dios que es guía para su pueblo. Este pueblo salió como un niño pequeño sale a la calle sin saber para dónde ir, sin entender muy bien los peligros, y depende claramente de su padre, su madre. Y Israel sale de Egipto como en esa imagen, como que Dios los está conduciendo tiernamente. Él es el Dios que guía, es el Dios protector que está asegurando el cuidado para los suyos. Es el Dios también poderoso que hace como Él quiere, y este milagro de abrirse los mares, yo creo que son de esos milagros más representativos, más llamativos en la narrativa bíblica, y es muestra del poder de Dios, de quién es este Señor. En el verso 4, voy a leer este verso, capítulo 14, en el verso 4 dice: pero yo endureceré el corazón de Faraón y él los perseguirá, y seré glorificado por medio de Faraón y de
todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Luego en el verso 17 y 18 dice algo similar: pero yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren a perseguirlos. Me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Verso 18: entonces sabrán los egipcios que yo soy el Señor cuando sea glorificado en Faraón, en sus carros y en su caballería. Cuando Moisés entró por primera vez a la presencia de Faraón para decirle: deja salir a mi pueblo, la pregunta que Faraón le hizo, o fueron dos preguntas: ¿quién eres tú?, le dijo Faraón a Moisés. Y la segunda pregunta fue: ¿quién es tu Dios? ¿Quién es ese Dios a quien yo deba obedecerle? Pues bien, hacia el final de la historia de Faraón, Dios está diciendo: no le quedará duda a Faraón ni a todo Egipto quién soy yo. Este es nuestro Dios que se glorificó en esta historia, se glorificó poderosamente para mostrar quién era Él. Así que a este Dios yo te invito para que ahí donde estás y si tienes la oportunidad, tú puedas contemplar la grandeza de nuestro Dios. ¿Quién es Él? Que no hay duda que Él es el soberano, que estas historias están escritas no solamente para recordarnos historia, están allí para recordarnos quién es nuestro Dios, en quién hemos creído, en quién podemos confiar. Y nosotros te queremos adorar hoy a ti, nuestro buen Dios, por quien tú eres. Tú te glorificaste en Faraón, en su ejército, en su caballería, en todo este poderío militar, pero tú, Señor, dejaste claridad de quién eras tú, y tú quieres que nosotros podamos adorarte de esta manera. Reconocemos que tú eres el Dios que nos guía, reconocemos que tú eres el Dios que protege, reconocemos, bendito Padre Celestial, que tú eres el Dios poderoso y soberano. Queremos contemplarte y adorarte verdaderamente a ti como nuestro Señor, que no hay nadie como tú, que tú eres el único. ¿A quién más podríamos ir? ¡Qué dicha la que nos has concedido a nosotros de abrir nuestros ojos para contemplar tu grandeza, para verte a ti y ser satisfechos por ti! Recibe nuestra adoración en esta hora, Padre, como pueblo, como hijos, como individuos que somos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, sigue adorando al Señor mientras escuchamos la siguiente alabanza. ¿Quién sino el Señor? Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir y truenos rugir. Tus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. En súplica, yo quiero leer verso 13 y verso 14 del capítulo 14. Pero Moisés dijo al pueblo, luego que el pueblo murmuró y se quejó, esto fue lo que Moisés le dice al pueblo: no teman. Mira lo que le dice: no teman.
Estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes. Porque los egipcios, a quienes han visto hoy, no los volverán a ver jamás. El Señor peleará por ustedes mientras ustedes quedan callados. Qué palabras tan contundentes de Moisés a un pueblo que estaba altamente en angustia, preocupado, casi al borde de la desesperación, temeroso. Y estas palabras yo creo que vienen para calmar los ánimos. Y son palabras contundentes, o sea, estén firmes, vean lo que va a pasar hoy. Es como que Moisés les dice, ustedes simplemente siéntense y observen lo que el Señor va a hacer. Que esto que ustedes les ha aterrorizado por tantos años, estos egipcios, nunca más los volverán a ver. Y les dice, vean la salvación del Señor, cómo Él va a pelear por ustedes mientras ustedes se quedan callados. Eso me parece muy interesante. Como que el Señor quiere decirles, déjenme a mí actuar y ustedes vean lo que yo y solamente yo puedo hacer. Y en este momento de súplica, yo quisiera preguntarte, ¿en qué necesitas ver el obrar de Dios en tu vida? Y quizá el Señor te está diciendo hoy, o nos está diciendo, aprecia, observa lo que solamente yo puedo hacer. Esa es una manera en la que nosotros podemos confesar nuestra dependencia y nuestra fe en Dios. Así que quiero animarte a que podamos clamar en esta hora y podamos hoy presentar esas situaciones, esas adversidades, esas luchas que quizá han traído alta preocupación a nosotros, inquietudes profundas del corazón, tristezas, dudas, incertidumbres, murmuración, ingratitud, y que podamos traerlas delante del Señor y clamar a Él para que Él obre conforme a su voluntad. Que esto podamos hacerlo con esta dependencia de que sabemos quién es el Dios al que oramos. Él puede hacer todo porque Él es Dios, pero que también nuestra confesión de fe, además de creer que Él puede hacerlo todo, es que nosotros confiamos en su voluntad y creemos que en la manera en la que Él actúa, en la manera en la que Él obra, es la mejor, y que nosotros nos sometemos a esa voluntad como una confesión de fe. Así que oremos al Señor, trae delante de Él tus peticiones, tus luchas, y oramos al Señor con esta confianza. Amado Dios, tú sigues siendo el mismo de la historia pasada, del presente. Tú no cambias y no cambiarás. Y este mismo Dios que liberó a este pueblo de esta forma y de esta magnitud, tú sigues siendo el mismo Dios hoy. Padre, yo quiero orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por aquellas circunstancias que están generando en nosotros preocupaciones que llegan a abrumar profundamente el corazón, que llegan a traer tanta confusión e incertidumbre. Yo te pido, Señor, que tú traigas la confianza, Padre, de aquellos que sabemos quién eres tú. Ayúdanos a descansar en ti. Ayúdanos, por favor, a confiar en que lo que tú estás haciendo es perfecto, que tú, Señor, eres soberano y que nosotros hemos de rendirnos a tu voluntad. Padre, obra especialmente en mis hermanos, en la salud, en la escasez, en las relaciones averiadas o afectadas, producto de nuestro pecado, bendito Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú obres milagrosamente, Señor. Tú conoces la necesidad de cada uno de mis hermanos que están apreciando este devocional, y yo quiero rogarte en tu nombre que tú traigas
Primero, descanso, que aumentes la confianza, que aumentes la dependencia, pero también, Señor, yo te pido que podamos ver tu poder, Señor, tal como Israel lo evidenció. Ayúdanos, Padre, a ver que tú eres el Dios que siempre está obrando. Tú no estás quieto. Y aunque no obres de maneras en las que nosotros quisiéramos que obraras, no significa que estés quieto, sino que nosotros hemos de rendirnos, Señor, a la manera y a la forma, a los tiempos tuyos. Así que acrecienta nuestra fe, por favor, mientras nosotros podemos apreciar calladamente lo que solamente tú puedes hacer. Esto lo pedimos confiadamente en nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, Dios. Bien, llegamos a la última palabra de nuestro acróstico, acción de gracias, y para ello quiero leerte el verso 29 al 31 del capítulo 14. Dice: pero los israelitas pasaron en seco por en medio del mar, y las aguas le eran como muro a su derecha y a su izquierda. Aquel día el Señor salvó a Israel de mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Verso 31. Cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor y en Moisés, su siervo. Mira, las señales de nuestro Señor, sus milagros, no son fines en sí mismos. Más bien son medios que han de conducirnos hacia Dios. Por cierto, estos fueron milagros maravillosos que uno dice, wow, ¿cómo sería uno apreciar un milagro de esa naturaleza? Pero hemos de pensar en lo siguiente, que cuando apreciamos alguna manera en la que Dios obra milagrosamente, no deberíamos quedarnos simplemente en ese milagro, sino que deberíamos más bien ser redireccionados hacia el Señor, hacia su poder. Por eso es muy interesante que dice que luego de que Israel apreció todos estos acontecimientos, en especial el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, dice que el pueblo temió. Ya no temió como al principio, ¿verdad? No como cuando se nos dice que ellos tuvieron temor. Este es un temor diferente, es el temor reverente al Señor. Como hemos dicho, ese es el temor que elimina todos los demás temores. Y ellos creyeron en el Señor. Así que estas evidencias del poder de Dios produjeron más fe y hombres y mujeres, un pueblo que creyó más en el Señor. Así que pensando en acciones de gracias, podríamos pensar en esto. ¿De qué manera podemos demostrar que tememos reverentemente, ¿cierto? Y creemos en el Señor? Es decir, tú y yo hemos visto
el milagro más grande jamás contado en toda la historia de la humanidad. Y fue el milagro de la encarnación de nuestro Señor Jesús, que vino, vivió como uno de nosotros, murió de la peor manera, enfrentó tantas cosas de menosprecio, pero que luego se levantó de la muerte, resucitó y ahora está a la diestra de Dios Padre. Y este es el gran milagro, el milagro de los milagros. Pero además de ese gran milagro, tú y yo hemos podido evidenciar también otras maneras en las que Dios ha obrado poderosamente en nuestra vida. Y yo quisiera que cerremos este tiempo de devocional pensando en eso, cómo tú y yo podemos evidenciar en nuestra vida hoy que creemos en el Señor. Quizás eso va a significar orar más, quizá va a significar que tú tomas una decisión de dejar algo o la decisión de emprender algo confiando en el Señor, depositando tu vida, la forma en la que hablas. Quizá Dios quiere cambiar esa forma en la que hablamos, la forma en la que percibimos o tenemos perspectiva de esta vida. Es decir, cómo es que si confiamos y creemos en este Dios, eso cambia, transforma, modela nuestra cotidianidad y nuestra vida. Así que con eso oramos y así finalizamos este devocional. Padre, gracias por dejarnos ver quién eres tú, porque te has revelado en la persona de nuestro Señor Jesús, te has revelado a través de las Escrituras. Nosotros somos hoy beneficiados, Señor, y grandemente bendecidos por lo que tú haces. Queremos, Señor, terminar este devocional pensando en esas maneras prácticas en las que podemos mostrar que nosotros te tememos a ti reverentemente, que nosotros te vemos a ti, Señor, no como el Dios al que huimos, sino por el contrario al gran Dios poderoso, que tenemos la oportunidad y la libertad por Jesús de venir confiadamente, que podamos evidenciar que hemos creído en ti, Señor, y quizás eso va a significar orar más, cambiar nuestra forma de hablar, cambiar nuestra forma de pensar por medio de tu palabra. Así que, Señor, por favor, ayúdanos a expresar con nuestra vida estas acciones de gracias. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias por estar hasta el final de este devocional. Te invitamos para que compartas este material con otras personas, amigos, hermanos. Si no te has suscrito a este canal, puedes hacerlo haciendo clic aquí en la campanita y así recibirás más de lo que esta iglesia produce para la edificación de su pueblo y la gloria del Señor. Así que será hasta un próximo devocional. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.